Démosle un aplauso al Señor. Sigan esforzándose, lirios, para que se sienten conmigo en mi trono. Amén. Vamos a ir directamente a la escritura en el libro de Salmos, en el capítulo 105, versículo 12 al 15. Tengo un poco de tos hace como 3 semanas y estoy tratando de recuperarme, pero sin embargo lo importante es estar acá sirviéndole al Señor. Salmos capítulo 105, versículo 12 al 15. 105, 12 al 15. Cuando lo tengan me pueden decir amén. Dice la palabra del Señor: cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Vamos a ir a un contexto en el libro de Proverbios, el capítulo 1, versículo 1. Proverbios capítulo 1, el primer libro que escribió el rey Salomón. Amén. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y vamos a ver para qué son los proverbios. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Salomón nos dice para qué son los proverbios, amén. ¿Y cómo comienzan los proverbios? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. En pocas palabras, usted quiere tener todo lo que dijimos en los primeros 6 versos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por permitirnos venir a tu casa una vez más, Padre, haciendo sacrificios, esfuerzos, Señor, de pronto, como alguna vez dijimos, cansados, Señor, de nuestros trabajos, de nuestras actividades diarias, Señor, pero teniendo fe y confianza en que la recompensa será más grande que el sacrificio, Señor. Y por esa fe y esa confianza estamos aquí en esta noche, Señor. Toma los labios del predicador, Padre Celestial, y toma los oídos de la audiencia, para que las palabras que salgan de acá puedan bajar a los corazones de los creyentes y podamos salir todos beneficiados de tu palabra, Padre Celestial. Bendícenos y ayúdanos y entregamos este servicio en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? De tantas cosas que uno pudiera hablar, tan importantes que el santo profeta del Señor habló, y de los libros que hay en la Biblia, estudiando mucho qué predicar, qué podíamos traer para ayudar a las personas. Llegó un mensaje en el que llegó una parte en que el Señor me estaba preguntando qué me hacía falta a mí, porque de qué me sirve a mí hablar algo que de pronto por el cual yo no he pasado. Amén. Y el Señor me dijo algo a mí que me dolió y me dijo: a usted le hace falta respeto. Qué duro, ¿cierto? Es tan fácil cuando le decimos a alguien: es que usted es un irrespetuoso. Amén. Pero cuando le dicen a uno: usted es un irrespetuoso, es bastante duro. Amén. Y entonces en esta noche el Señor nos quiere hablar de un tema: respetos. Amén. Y quiero que esta noche tengan su mente espiritual abierta. Amén. Porque se pueden decir muchas cosas, pero si no tenemos la mente espiritual abierta no podemos recibir lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Y cuántos creen que el hermano Abraham predicó toda la Biblia? Amén. Yo creo que el hermano Abraham predicó toda la Biblia, pero el hermano Abraham también usó historias que le permitían a las personas ver y entender los puntos a los que él quería llegar.
Entonces de pronto yo les voy a hablar de algo y ustedes dicen, uy, este se salió del mensaje. Totalmente, no, por eso les digo, por favor, tengamos nuestra mente abierta y podremos captar el fin de este mensaje. ¿A cuántos les gusta el fútbol americano? A nadie, ¿cierto? Solo a una hermana dice, amén, sí. A nadie porque somos colombianos y acá nuestra pasión es el fútbol normal, ¿cierto? Amén, amén, esa es nuestra pasión. Pero les quiero contar una historia del fútbol americano que sucedió en el año 2009 y una vez más, tengan sus mentes espirituales abiertas. ¿De qué tema estamos hablando? Respetos. Por allá en el año 2009 estaban jugando dos equipos. Uno de esos equipos se llama los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Buffalo Bills. Y para los que no sabemos de fútbol americano, ¿cómo funciona el fútbol americano? Cada vez que se hace un punto, el equipo recibe 7 puntos. Es decir, cada vez que usted lleva el balón al final de la meta, reciben 7 puntos. Y en este partido estaban jugando estos dos equipos y el equipo de los Patriotas acababa de marcar. Acababa de marcar un punto y el marcador era 19-24. Habían 6 puntos de diferencia a favor de los Búfalos. Cuando usted marca en el fútbol americano, tiene que regresarle el balón al otro equipo de una patada. Y el otro equipo recibe el balón y empieza a correr con el balón, ¿sí? Todos vamos bien hasta ahí, amén. Entonces, el otro equipo iba a patear el balón y el entrenador del equipo de los Buffalo Bills se le acercó al jugador que tenía que recoger el balón. Y se le acercó y le dijo, mire, quedan 2 minutos en el reloj, esto ya se acabó. Con 2 minutos en el reloj, usted va a coger el balón, ahora tengan su mente espiritual abierta, usted va a coger el balón y se va a arrodillar. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Le dijo, el equipo enemigo le va a tirar a usted el balón y usted cuando reciba el balón, arrodíllese. Tengan su mente espiritual abierta. Cuando usted recibe el balón, arrodíllese. Y llegó este jugador y recibió las indicaciones de su técnico y cuando salió al campo, dijo, yo voy a hacer lo que el técnico me dijo que hiciera. Yo voy a hacer y voy a seguir las instrucciones que el técnico me dio. Que cuando me llegue el balón, lo primero que tengo que hacer es arrodillarme. Que cuando la prueba del enemigo llegue, lo primero que tengo que hacer es arrodillarme. Pero cuando iba en esa caminata al juego, entonces los que hemos jugado fútbol normal, cuando uno va entrando al campo, entonces entran muchas emociones, ¿no? Se pone uno ansioso, quiere marcar goles, si es el arquero quiere que le hagan muchos disparos para que no le entren goles. Y cuando iba en el camino empezó a pensar, dijo, no, pero es que a mí me pagan por correr con los balones. A mí me pagan para marcar puntos en este equipo. ¿Por qué tengo que coger el balón y arrodillarme? Yo lo que tengo que hacer es coger el balón y salir corriendo y anotar en la otra zona para que mi equipo pueda ganar. Y cuando patearon el balón, este jugador cogió la pelota y desobedeciendo las órdenes de su técnico, de su entrenador, desobedeciendo el plan que se había escrito, cogió el balón y empezó a correr. Y cuando uno empieza a correr, ¿qué es lo primero que hace el diablo? Lo golpea. Cuando usted no sigue las órdenes del plan, ¿qué es lo primero que hace el diablo? Lo golpea. ¿Y qué pasó cuando lo golpearon a este jugador? Pues este jugador soltó la pelota. Cuando soltó el balón, el otro equipo agarró la pelota. Y con muy mala suerte contaba ese jugador que en el equipo de los Patriotas estaba un muchachito muy joven de nombre Tom Brady. Y hoy en día es el mejor jugador de la historia del fútbol americano. Y con 1 minuto faltando en el reloj, con 3 pases, llegaron a la línea final, anotaron 7 puntos y perdieron la clasificación el equipo que iba ganando. ¿Todo por qué? Porque una persona no supo respetar las instrucciones que el técnico le había entregado. Cuando este jugador llegó a la casa triste, decepcionado, los fans habían llegado primero que él. Y allá en el garaje le habían escrito, con pintura muy grande, le habían escrito, perdimos porque usted no supo escuchar. Qué tremendo, amén. Ahora, tengamos nuestra mente espiritual abierta. Perdimos, ¿por qué? Porque usted no supo escuchar. Ahora, como les dije, este mensaje me pega más duro a mí que a cualquier otro de nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces he perdido batallas y luchas. ¿Por qué? Porque no he sabido escuchar. Entonces, ¿por qué perdemos nosotros como cristianos? Porque no sabemos escuchar.
Porque cuando la palabra de Dios sale de acá del púlpito por nuestro pastor o cualquier ministro de la palabra, lo primero que pensamos es, ese es el hombre, ese no es Dios. Y cuando pensamos así, no escuchamos. ¿Por qué perdieron? Porque de pronto lo que yo pienso es más importante que lo que piensa el técnico. De pronto lo que yo pienso es más importante de lo que ya se planeó. Perdemos porque no sabemos respetar las decisiones que se han tomado. Perdemos porque de pronto el pastor quiere hacer un ayuno el sábado de hermanas y entonces decimos, pero ¿por qué de hermanas? Si es que la Biblia donde dice eso. ¿Por qué? Porque es una decisión del pastor. Usted respete, usted no es el pastor. Si el pastor dice que hay ayuno de escuela dominical, hay ayuno de escuela dominical. Es el pastor. Y si usted cree que es su pastor, respete. Respete las decisiones que se toman. En el libro de Proverbios habla el rey Salomón y nos preguntamos, ¿quién fue el rey Salomón? Cuando el rey Salomón era muy jovencito, el Señor le dijo, pide lo que quieras. ¿Y qué fue lo que le pidió el rey Salomón? Sabiduría. Nosotros de pronto hubiéramos pedido no sé, muchas riquezas, pero no. El rey Salomón fue inteligente y pidió sabiduría. ¿Y cómo comienzan los proverbios de Salomón? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y por favor tengan sus Biblias a la mano para que podamos ir a Escrituras. Dice en Eclesiastés 12:13. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero si ese es el principio, entonces ¿cuál es el fin? Qué tremendo, ¿no? Si para comenzar debemos tener sabiduría, ¿qué debemos tener para terminar todo? Eclesiastés 12:13 dice, amén, el fin de todo discurso oído es este, temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. El hombre más sabio de la Biblia nos está diciendo, ¿usted quiere empezar bien? Tema a Dios. ¿Usted quiere terminar bien? Tema a Dios. Si usted empieza temiendo a Dios, pero a la mitad del camino piensa que ya no necesita de Dios, su fin no va a ser bueno. Y toda cosa oculta será descubierta, sea buena o sea mala. Entonces, ¿qué significa la palabra respetos? El hermano Abraham dice, cuando hablamos de respetos tenemos que hablar de otra palabra, de temor. Nosotros para poder respetar a Dios debemos tener temor. Entonces yo me puse a buscar el significado de temor y buscando en varios diccionarios, el Señor me dijo que buscara en el diccionario que utilizaba el profeta. ¿Y qué diccionario utilizaba el profeta? Webster. Y yo no soy de esas personas que piensa que todo tiene significado, una mosca tiene significado en la pared. No, yo no soy de esas personas. Pero cuando encontré el significado de temor en el diccionario Webster, habían 3 significados para esa palabra. Y la primera decía, emoción fuerte causada a menudo por la presencia de peligro. La segunda, preocupación ansiosa. Y la tercera, que significa perfección, en un diccionario de gente mundana, dice, profunda reverencia y admiración especialmente a Dios. Qué tremendo. Cuando leí eso yo dije, este mensaje no me lo estoy inventando yo, esto es un mensaje de parte del Señor. ¿Qué es tener temor? Profunda reverencia y admiración especialmente hacia Dios. Amén. Dice el hermano Branham. El hermano Branham dice que todos queremos entender misterios. Queremos entender de qué color va a ser la carpa, viene en un caballo blanco, viene en una nube. Queremos entender tantas cosas. Y dice, y la gente le va a errar al rapto por pequeñeces, por las cosas más chiquitas le vamos a errar al rapto. Y este mensaje respetos, yo pienso que a veces creemos que es una pequeñez tener respeto. Y de pronto por no tener respeto, podremos errarle al rapto. Dice el hermano Branham, leyendo aquí, David clamando al Señor, respetos es lo que le debemos a Dios. Y esa es una cosa que me gustaría meter en el corazón de toda persona que está aquí en esta noche. Que en todas las cosas que vemos que están sucediendo, debemos dar respetos a ello. ¿Ven? Debemos respetarlo. Y para respetar a Dios, debemos tener temor de Dios. Ahora, el hermano Branham dice, hay 2 cosas que son diferentes. Una es tener miedo
y otra cosa es tener temor. ¿Sí? Una cosa es tener miedo y otra cosa es tener temor. Cuando usted le teme a Dios, usted no quiere hacer algo errado para ofender a Dios. Eso es lo que quiere decir tener temor. Por eso cuando usted entra a la casa del Señor, dice, hay un cuadrito que dice, entren con reverencia y temor. Y temblor, porque estamos en la presencia del Señor. No quiere decir que el Señor solo está aquí, el Señor está en todo lugar, pero cuando entramos acá, entramos a hacer un servicio para el Señor y debemos estar en temor y temblor. Hoy en día la gente piensa que es tan fácil irrespetar a Dios. La humanidad ha avanzado tanto en lo que piensan que es el conocimiento, la sabiduría para ellos y piensan que es tan fácil ofender a Dios, pero si supieran lo que están realizando, con seguridad no lo harían, lo pensarían 2 veces. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice el hermano Branham. Ahora, eso no quiere decir que ustedes tienen miedo de Él, sino que eso significa que ustedes están dándole a Él respetos y reverencia. Y cuando ustedes respetan a Dios, ustedes temen a Dios. Ustedes temen que pudieran desagradarlo en alguna manera. Ustedes temen para no hacer algo errado. Ustedes no quisieran. Y pregunta el hermano Branham, ¿cuántos le temen a la esposa? Tremendo, ¿no? Entonces, claro, entonces uno dice, uy, el hermano John, 3 semanas de casado ya le tiene miedo a la esposa. ¿Sí? Hay una diferencia, recuerden, hay una diferencia entre tener miedo y temer. Usted dice, no, yo soy el hombre de la casa, yo no le tengo miedo a nada. Pues no, porque si usted tiene temor de su esposa, usted no va a hacer algo que la ofenda a ella. ¿Por qué? Porque usted tiene el suficiente respeto para que ella no se sienta ofendida. Usted la ama tanto para que ella que no haría nada que la ofenda a ella. Ahora, si usted ama a su pastor, usted tiene temor de su pastor. Usted tiene respeto de su pastor y usted no quiere hacer algo que lo ofenda a él. Si usted teme a la policía, usted tiene respeto de no ofender a la policía. Si usted teme a la ciudad, a sus amigos, usted tiene respeto por esas personas. Entonces confundimos tener miedo con tener temor. Tener temor es saber respetar y no ofender ni hacer cosas erradas para afectar a las otras personas. Dice el hermano Branham, yo temo a mi madre, yo temo a mi esposa, yo temo a mi iglesia, yo temo a todos los siervos de Dios. No sea que yo pusiera un tropiezo en alguna parte en su camino. Yo temo a la gente. Yo temo a la gente de la ciudad. No sea, ojo con esto, dice el hermano Branham, yo temo a la gente de la ciudad, no sea que yo hiciera algo errado que causara que ellos pensaran que no soy un cristiano. Ahora, si ese es el profeta, ¿qué de nosotros? Si el profeta que tenía, así dice el Señor, que podía hablar cosas a existencia, tenía temor de hacer que la gente pensara que no era un cristiano, ¿qué de nosotros? ¿Cuánto temor y respeto deberíamos tener? Ahora, nosotros estamos acostumbrados a decir, es que son los hermanos de la iglesia, hay que tener respeto. ¿Y con la gente de afuera qué? ¿Qué pasa con la gente de afuera? Entonces surge la primera pregunta, ¿tenemos suficiente respeto por la gente para no traer reproche a la palabra por nuestros actos? Qué tremendo, porque como dicen por ahí, es muy bonito predicar, pero aplicar es lo difícil, es lo difícil. Y entonces ahora, como les decía, me estoy predicando a mí mismo. ¿Por qué? Porque fui pesado en la balanza y se me halló falto. Todos y cada uno de nosotros hemos hecho cosas que lo primero que la gente dice es disque cristianos. Disque cristianos. Y así dicen que así dicen que creen en la Biblia y en el Señor. Y cuando a uno le pasa eso, lo he dicho ya varias veces, es como si le metieran una cachetada en la cara. Porque uno quisiera ser un ejemplo para los demás y lo que está haciendo es trayendo reproche por causa de la palabra. Dice el hermano Branham, nosotros no podemos ser cristianos solo en la iglesia. ¿Qué es ser cristiano? Es ser como Cristo. Entonces nosotros no podemos solo ser cristianos cuando venimos acá y saludar al hermano muy bonito, sino que nosotros tenemos que ser cristianos 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año. Cuando hay años bisiestos, 364. Amén. Pero nosotros tenemos que ser cristianos todo el tiempo, nosotros tenemos que ser el ejemplo para las personas, ser como Cristo, porque es muy fácil tener máscaras. Es muy fácil tener una máscara cuando venimos a la iglesia
Es muy fácil tener una máscara cuando estamos con nuestros amigos, es muy fácil tener una máscara cuando estamos en la casa con los papás, pero cuando estamos solos, ahí se caen todas las máscaras. Y cuando usted está solo, solo es Dios y usted. Y ahí sí, como dicen las personas que tratan de encubrirse, es que Dios mira lo de adentro. Pues, precisamente, cuando se le caen todas esas máscaras, Dios mira lo de adentro y se da cuenta de quién verdaderamente es usted. Dice el hermano Branham, dice, hablando de los que se llaman así cristianos hoy día, dice, ellos han traído tanto reproche hasta que ha llegado a ser un nombre vergonzoso llamarse cristiano. Dice, la gente difícilmente quiere asociarse con ellos por causa de tal nombre. Eso, voy a poner mi nombre, eso es porque John hizo lo que se suponía que no tenía que hacer. Dice hermano, eso es porque usted hizo lo que se suponía que no tenía que hacer. Y entonces de pronto usted dice, hermano John, pero es que usted también ha hecho muchas cosas que se suponía que no tiene que hacer. Amén, hermano, es verdad. ¿Por qué? Porque soy humano y tengo errores, pero eso no me quita ninguna culpa. Eso no me quita ninguna culpa. Y usted dice de pronto, hermano John, es que allá usted se ve como un hipócrita hablando y haciendo otras cosas. Déjeme decirle algo. En el mensaje El pecado imperdonable, el hermano Branham dice, puede que se suba la persona más hipócrita del mundo a este púlpito, pero si él habla la palabra del Señor, Dios tiene que pararse por su palabra y respaldar lo que esa persona está diciendo. Y si el Señor dice que hemos traído reproche por causa de nuestros actos, es porque lo hemos hecho. Amén. ¿Qué tal que siempre el hermano Branham usaba de ejemplos a los presidentes de Estados Unidos? Pero acá como no todos quieren al presidente, yo les pregunto, ¿qué tal si James viniera a un culto? Todos, mejor dicho, hermano James, siga. De pronto hasta le dan el puesto al hermano James, ¿cierto? ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos admiración por esa persona, ¿cierto? Tenemos respeto y uno no quiere quedar en la iglesia el que le hizo el feo a James, ¿cierto? Uno no quisiera eso. Y ahora les pregunto, ¿qué tal si llega un indigente a la puerta de la iglesia? ¿Qué tal si llegara un indigente a la puerta de la iglesia? ¿Qué tal si llegara un barrendero? Alguien que estaba barriendo la calle y de repente pasó y vio la iglesia abierta y quisiera llegar. ¿Cuál es lo primero que hacemos nosotros? Mirar si huele feo o huele bonito. ¿Sí? Y entonces el hermano Branham cuenta en el mensaje la iglesia de Pérgamo, hablando de San Martín. Yo nunca había escuchado esto y lo pueden escuchar en la iglesia de Pérgamo. Dice el hermano Branham, yo creo que después de Jesucristo, el segundo hombre más grande que ha habido sobre la tierra es San Martín. Entonces yo me puse a pensar, ¿y por qué San Martín? Si San Martín casi ni siquiera cuando predicamos hablamos de San Martín. Y entonces dice el hermano Branham, cuando él era un soldado, una noche él iba caminando y se encontró un indigente. Dice, y él asistía a la iglesia y sabía cuáles eran los deberes de un cristiano. Y mientras, como el buen samaritano, pasaban los sacerdotes por el lado del indigente en pleno invierno y él no tenía ropas, llegó San Martín y tenía una capa. Dice el hermano Branham, y San Martín se quitó su capa, la partió en dos y envolvió con una parte al indigente. Y se fue. Dice, esa noche él tuvo una visión y Jesucristo estaba envuelto en la capa que él le había dado al indigente. Dice, ahí comenzó su ministerio. ¿Y qué aplicó? ¿Qué escritura se cumplió ahí? Por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí lo hiciste. Por cuanto lo hiciste a uno de los pequeñitos, a mí lo hiciste. Y si supiéramos que todas esas personas que están afuera son hijos de Dios, que no han llegado a una condición de redención, los trataríamos de la misma manera que trataríamos a cualquier persona importante. ¿Ven ustedes? Tienen, antes de que ustedes puedan tener respetos, ustedes tienen que tener temor. Y Dios lo demanda, Él demanda respetos. Dios lo hace, Él lo demanda y el temor lo trae. Y sabemos que el temor trae respetos. Si me pueden acompañar a una escritura en Números 12, el capítulo 12, el versículo 1. El tiempo pasa bastante rápido. Y lo vamos a leer. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés
a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Dios ha hablado Jehová? Números 12, versículo 1 y 2. Versículo 2. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. ¿Qué hicieron María y Aarón? Empezaron a murmurar. ¿Y quién escuchó las murmuraciones de María y Aarón? Jehová. ¿Y quiénes eran María y Aarón? Eran la profetisa y el sumo sacerdote. Eran los, por decirlo así, los cargos más altos que habían en la casa del Señor, después del profeta Moisés. Y en el versículo 8 dice, léanlo conmigo, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, dice el Señor. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? El Señor viene diciéndoles, les dije que cuando quisiera hablar con ustedes, iba a aparecerme en sueños o en visión alguno de entre el pueblo, pero con Moisés yo hablo cara a cara y le digo al oído lo que quiero que ustedes escuchen. ¿Por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. ¿Contra quién hablaron María y Aarón? No hablaron contra Jehová, hablaron contra el siervo de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Moisés había estado 40 años entrenado en Egipto. Y dice el hermano Abraham, el Señor les había preparado un libertador. Cuando él fue a libertarlos, dice el hermano Abraham, el tiempo era el correcto. Pero le dijeron, ¿y qué vas a hacer con nosotros? ¿Nos vas a matar? Dice el hermano Abraham, esa generación tuvo que morir para que la siguiente generación que no había irrespetado a Moisés pudiera ser sacada de Egipto. Esa generación irrespetó a Moisés y tuvieron que morir todos para poder ser libertados. ¿Qué causó eso? Dice el hermano Abraham, el irrespeto que tuvieron contra el siervo del Señor. Dice, Dios no quería que se quedaran más, el tiempo era el correcto, pero por esa causa Dios los dejó que se quedaran. Lo dice en qué mensaje, la iglesia de Pérgamo. Y la generación que se burló de Moisés tuvo que morir y él vino a liberar a otra. Moisés, un viejito de 80 años, estaba asustado de regresar al lugar donde se habían burlado de él, donde lo habían irrespetado. Digo, si con 40 años que tenía vigor, que tenía fuerzas, ¿qué van a decir de mí ahorita que voy siendo un viejo de 80 años? Y se le apareció la zarza ardiente en el desierto y le dijo, no me van a creer, Señor. ¿Quién me envió? Y le dijo el Señor, diles que yo soy el que soy, te ha enviado. Que yo soy el que soy. A veces me preguntaba yo, ¿por qué yo soy el que soy? O yo soy el que seré, mejor, ¿no? Queda como más chévere, yo soy el que seré. Qué tremendo, ¿no? Pero la Biblia dice, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos. Si fuera yo soy el que seré, estaríamos esperando un Dios en el futuro. Si fuera yo soy el que fui, estaríamos esperando un Dios en el pasado. Pero como es yo soy el que soy, ese mismo Dios que estaba en el pasado, ese mismo Dios que estará en el futuro, es el mismo Dios que hoy está obrando en cada uno de nosotros. Por eso es que yo soy el que soy, aplica para ayer y para hoy y para por todos los siglos. Amén. Y le dio 2 señales a Moisés y todo Israel creyó. ¿Y qué pasó cuando llegaron al mar? ¿Hasta aquí nos trajiste para perecer? Qué tremendo. ¿Hasta aquí nos trajiste para perecer? Si quieren ponerse de pie. ¿Hasta aquí nos trajiste para perecer? Le preguntaron a Moisés. Y llegó un momento en el que cuando se encontraron, Aarón y Miriam, que eran la profetisa y el sumo sacerdote, empezaron a burlarse de Moisés por la esposa que tenía. Y dijeron, ¿acaso no había más entre el pueblo para que te casaras con esta? Entonces uno dice, pero ¿cómo así? No entiendo. La Biblia dice que no os unáis en yugo desigual. Y Moisés, el profeta del Señor, se casó con una que no era de la descendencia de Israel. Entonces, ¿se contradice la palabra del Señor?
Nunca se contradecirá la palabra del Señor. Lo que no entendieron Aarón y Miriam era que esa elección no fue de Moisés. Esa elección fue del Señor para Moisés. Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a ir a Génesis 17, versículo 10. No voy a alcanzar a terminar lo que traía. Capítulo 17, versículo 10. Dice el Señor: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Y en el versículo 14 dice: y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo porque ha violado mi pacto. Y en el capítulo de Éxodo 4, yo sé que son bastantes escrituras, en el Éxodo 4 el Señor se le apareció a Moisés en una zarza ardiente y le dio las 2 señales. Ese mismo día se fue Moisés, habló con su suegro y se fue. Y en el versículo 24 dice: y he aquí, del capítulo 4 de Éxodo, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. O sea, Dios le dio una señal y le dijo: vaya a liberar a mi pueblo en la mañana, y por la noche ya quería matarlo. Qué raro es Dios, ¿cierto? Qué tremendo. Y si usted sigue leyendo allí, entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. ¿Qué le pasó a Moisés? Moisés se enfocó tanto en el problema de liberar al pueblo del Señor que se le olvidó su hogar. A veces nos enfocamos tanto en que yo quiero salir a evangelizar, yo quiero ir a profetizar, yo quiero traer gente nueva y se nos olvida nuestra casa. La cosa más importante, nuestra primera iglesia es nuestra casa. ¿Y qué pasó? El Señor le dio a Séfora a Moisés porque fue la única mujer que pudo salvarle la vida a Moisés. Si Séfora no hubiera estado pendiente de su hogar, Moisés hubiera sido asesinado. ¿Qué pasó después? Que entonces cuando Aarón y Miriam renegaron contra el Señor, estaban renegando contra Moisés, no estaban renegando contra él, sino contra la elección que el Señor le había dado a Moisés. Y por no tener esos respetos, fue que María, dice el hermano Abraham, el Señor la perdonó porque Moisés clamó al Señor y le dijo: Señor, perdónale la vida. Y el Señor se la perdonó, pero no mucho tiempo vivió después y falleció. Y dice: ellos fueron irreverentes y Dios golpeó con lepra a Miriam. Cuando Aarón vio esto, le dijo a Moisés: ¿vas a dejar a tu propia hermana morir? Dios les dijo que vinieran a su presencia y les dijo: ¿acaso no temen a Dios? Si me regalan una nota en el piano, dice: Dios demanda respetos, Dios envía su mensaje, ustedes escúchenlo, ustedes reverencienlo, no importa si los llaman un montón de santos rodadores o cualquier cosa que los llamen, dejen que el mundo haga lo que ellos quieran, pero ustedes denle respetos al Señor. Si no respetan a mí, a mi siervo Moisés, tampoco me respetarán a mí. Entonces, si eso sucedió con el sumo sacerdote y la profetisa, que eran las personas de mayor importancia después de Moisés en el pueblo de Israel, ¿qué de nosotros? Que no respetamos muchas veces lo que el Señor dice o la palabra del Señor. No alcancé a decir lo que quería decir, sin embargo, no, el hermano John no quiere hacer una serie de mensajes ni nada de eso, no, simplemente para una próxima ocasión terminaré lo que quería decir. Pero lo que quiero que nos llevemos en esta noche cada uno de nosotros es que a veces sin pensarlo irrespetamos al Señor. Pensamos que decimos muchas cosas en juego y estamos irrespetando al Señor. Muchas veces con nuestros actos, con el ejemplo que le damos a otras personas, estamos irrespetando al Señor. Y dice el hermano Abraham ya para orar, dice: y eso debido a que Dios es Dios, Él merece un respeto, eso es correcto, y tenemos que respetarlo y tenerle un temor a Él. Eso trae respeto. Dios demanda para sí mismo respeto y para todos sus siervos.
¿Cuántos son siervos del Señor? Pensamos a veces que solo los ministros, los pastores, los que predican. No, Señor, todos somos siervos del Señor y todos tenemos una obra que hacer para el Señor. Dios demanda respetos para sus siervos. Él, sus siervos, como sabemos que son sus siervos, ¿cómo sabemos que son sus siervos? Porque Él vindica a esos siervos por medio de su palabra. Él toma a estos siervos y los hace siervos de Dios y prueba que ellos son siervos al hacer que su palabra obre a través de esos siervos. Entonces, cuando ustedes respetan a ese siervo, respetan a Dios. Así que cuando yo les respeto a ustedes y ustedes me respetan a mí y nos respetamos el uno al otro, entonces estamos respetando a Dios. No dijo Jesús, en cuanto lo hicisteis al más pequeño de estos, mis pequeños, a mí lo hicisteis. Y mejor te fuera que se te colgase al cuello una piedra de molino y que se te hundiese en las profundidades del mar, que hacer tropezar a uno de ellos. Muchas veces decimos, se fueron porque no eran de nosotros. Y una vez escuché a un hermano que dijo y me pareció tan acertado, no, se fueron porque no supimos cuidarlos. Se fueron porque cuando ellos vinieron a buscar un refugio, una roca, lo que hicimos fue rechazarlos. Lo que hicimos fue hacer chistes, hacer bromas de una clase o la otra, y lo único que sin darnos cuenta hicimos fue irrespetar al Señor. Y al irrespetar al Señor, irrespetamos a sus hijos. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, el tiempo pasa tan rápido, Padre. Y de pronto sin poder decir lo que tantas cosas, Señor, que tú nos das para decir, Padre Celestial, en estas cortas palabras de pronto un poco secas, Señor, pero a veces tú no necesitas que todos los cultos lloremos, Señor, no necesitas que todos los cultos saltemos, brinquemos, porque a veces necesitas hablarnos de corazón a corazón, Señor. Y así como yo me encontré falto, Señor, y fue tan duro para mí entender este mensaje de que con mis acciones, con mis palabras, había irrespetado tu palabra, Señor, y había irrespetado a tus hijos, a tus siervos. Asimismo, de pronto en esta audiencia hay alguna persona, Señor, que te ha irrespetado a ti, Padre Celestial, que de pronto sabiéndolo o sin saberlo, ha hecho cosas que han traído reproche a la palabra tuya, Padre Celestial. En esta noche yo, Padre, y tus hijos en tu presencia, venimos ante ti a pedirte perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque no somos lo que éramos, Señor. Hemos cambiado, Padre Celestial, pero hay tantas cosas que nos faltan por cambiar, Padre Celestial. Y hemos fallado tanto ante ti, Señor, pero por encima de todo eso, te amamos y creemos en tu palabra, Señor. Y como dice tu palabra, el que comenzó la obra en nosotros, la terminará. Porque si no, sería un Dios injusto. Y tú nos darás las herramientas para que podamos vencer cada una de estas pequeñeces. No permita, Señor, que por algo tan sencillo como respetos, vayamos a quedarnos sin disfrutar de las bodas del Cordero, Padre. No permitas que por algo tan sencillo como hablar mal del hermano, hablar mal de la hermana, nos vayamos a quedar, Padre Celestial. Señor, que si no entendemos los misterios más grandes que hay en la Biblia, Señor, podamos entender que el último mandamiento fue amaos los unos a los otros, y que es el mandamiento más grande. Perdónanos, Señor, si te hemos irrespetado, Padre Celestial, si hemos irrespetado a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestro pastor, a nuestra iglesia, a este mensaje, Señor. Perdónanos, Señor, porque lo único que queremos es agradarte, Padre Celestial. Y también, Señor, te damos gracias porque, como decía ahorita, de pronto no somos lo que deberíamos ser, Padre Celestial, pero estamos seguros de que tampoco somos lo que éramos antes. ¿Por qué? Porque tú has empezado una obra en nosotros y esta obra es como una plantica, requiere tiempo para crecer, y para crecer necesita agua, y esa agua es tu palabra, Señor.
Pero no solo agua necesita, sino que necesita ese sol de justicia que la alumbre para que ella pueda salir a flote. Y como decía tu profeta, habrá una recompensa para los vencedores. Y algo que tenemos que vencer son esas pequeñeces como el chisme, los respetos, Señor, las mentiras. Esas cosas pequeñitas que parecen tan insignificantes son las cosas que más nos estorban para poder ser unos buenos cristianos, Señor. Sigue esforzándote, Lirio, que si está en ti, haz todo a un lado, el lodo y todo lo demás, y avanza hacia la superficie para que te sientes conmigo en mi trono. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.